los resultados de este estudio que hicimos de manera interna de relacionar la inhibición cortical con la edad. Entonces, lo que se ha hecho ha sido, primero, ver si hay una relación con controles, es decir, usando solo el grupo de controles, ver si hay una relación con el grupo de pacientes y luego usando todos los objetos. La idea inicial era hacerlo solo con el grupo de control para ver qué es lo que pasa a nivel cuando una persona pues, está sana. Entonces, el objetivo es establecer si hay una relación entre la inhibición cortical y la edad, es decir, si, por ejemplo, a mayor edad pues hay una disminución de esta inhibición cortical o aumenta o cambia, ¿no? Para ello he usado las señales del LICI porque es donde tenía una mayor población y como necesito que tenga single pulse y per pulse, pues es donde tenemos más registros. Y esta es la distribución de la población que tenemos. Que como veis, pese a tener muchos controles, sí que es verdad que no tenemos una distribución normal. Porque mientras que desde los 40 hasta los 54 tenemos, creo que son 12 o 13 personas, ya solo hay 10 personas que tienen 20 años. Entonces es una población muy, muy joven. Por lo tanto, si usamos directamente esta distribución, va a estar sesgada hacia la población joven. Y tuve varias ideas, ¿no? Que era, pues, primero quizás hacer dos grupos, separando por 40 años, puesto que tenemos aquí un gap como de 5 años, pero luego tenemos la misma problemática, que no están equiparadas las dos poblaciones de diferentes edades. Entonces dije, bueno, pues quizás podemos poner un umbral más pequeño, en vez de 40, quizás 25, y así tendremos un número más o menos equiparado de personas en cada uno de los grupos. Y la otra opción era crear una nueva base de datos, es decir, un subset de controles que sí que tuviesen una distribución de edades más normal. Entonces, miré en la literatura a ver qué es lo que se hacía. Normalmente se separaba por grupos, es decir, young adults or adults y old adults. Hay un par de artículos que sí que hacen como una regresión, que era mi idea inicial. Es decir, no separas por grupos, sino miras cómo evolucionan las distintas edades. Y en la mayoría de artículos es que hacían esta separación entre dos grupos de edades. Estos grupos de edades estaban mucho más separados que los nuestros. Es decir, en la mayoría los jóvenes o adultos tenían una edad media de 25 o 30, pero se comparaba con una población donde la edad media eran 70 años o así. Incluso en algunos, toda nuestra población, desde los 18 hasta los 54, estaba englobada como si fuesen todos pertenecientes a un mismo grupo. Por lo tanto, viendo lo que había y demás, creí que lo mejor era crear este nuevo subset, quitando sujetos más jóvenes. Y creé esta nueva distribución, donde sí que hay más sujetos jóvenes que mayores, pero están más o menos equiparados. Entonces, estos sujetos se cogieron de manera aleatoria y lo que hice fue, para cada una de las métricas de inhibición cortical, que son pues las amplitudes de los steps, los pico a pico, el área bajo la curva y la amplitud en las ventanas global, temprana y tardía, calcular o representar un scatter plot. El scatter plot era para verlo de manera visual si había alguna tendencia y que luego estas iban a corroborar haciendo una correlación y una regresión lineal. Y luego otra idea era hacer un clustering, ver si se formaban distintos clústeres que tuviesen en común la inhibición cortical y luego ver si en esos clústeres la edad estaba distribuida, pues en el clúster 1 tengo de todos, o si la edad también era una característica de los clústeres. Los parámetros de inhibición cortical, que son estos tres de aquí, recuerdo que es la resta, no es por amplitud de T, pues el N45 es la resta del N45 en single pulse menos la resta del N45 en per pulse, para que lo recordemos todos. Entonces, os voy a mostrar solo los resultados para las amplitudes, porque son redundantes todos, está todo igual, entonces para que no se haga súper largo.
Entonces, a nivel de ejemplo, pues estos serían los scatter plots, donde en el eje de las fichas tenemos la edad y en el eje de ordenadas la amplitud, bueno, la resta de amplitudes para cada uno de los steps. Y como veis, pues la distribución es prácticamente, por ejemplo, aquí en el P60 casi diríamos que es recta, ¿no? O sea, sin ningún tipo de pendiente. A simple vista no parece que haya ningún tipo de correlación entre edad y inición cortical. Cuando hacemos la correlación, que la hago tanto la de Pearson y Spearman, según si la distribución es normal o no, no tenemos ninguna correlación significativa entre edad y cada una de estas métricas. Y para la regresión lineal hago distintos modelos de regresión lineal. Por una parte, hago este, que sería nuestra pregunta inicial, ¿no?, de partida, que es, ¿existe una asociación entre la inhibición cortical y la edad? Es decir, ¿cambia la inhibición cortical en función de la edad? Entonces, aquí CI hace referencia pues, a N45 versus edad, P60 versus edad, cada una de las métricas miradas por separados contra la edad. Y vemos que en ningún modelo sale significativo. Pero también podemos cambiar la pregunta, que si lo que nosotros ponemos como variable dependiente sería la edad, y entonces aquí, como variables independientes, sí que podemos hacer un sumatorio de distintas métricas que nos dan información sobre la inhibición cortical. Por ejemplo, pues aquí poner pues P60N100 y P60, estas dos métricas, si pueden ayudar a predecir la edad. Cambiando el tipo de modelo, cambiamos la pregunta. Entonces, en estos modelos donde usamos más de una métrica de inhibición cortical, la pregunta que estamos resolviendo es que si la inhibición cortical es un signo de... Bueno, la alteración de la inhibición cortical, mejor dicho, es un signo de envejecimiento. En este caso tampoco sale ningún modelo significativo. Y luego, pues pensé que podría hacer una PCA para no tener que ir yo probando las distintas métricas de inhibición cortical, pues con una PCA tenemos los principales componentes que nos explican toda nuestra muestra y entonces hago los mismos dos modelos que habíamos hecho aquí antes. Por una parte, miro una a una las componentes principales de la PCA versus la edad, en ningún modelo es significativo, y para saber más de una principal componente, tengo que cambiar el tipo de modelo, es decir, ver si podemos predecir la edad a través de la PCA. Y uso las 4 primeras componentes porque explican el 94% de varianza. Y tampoco sale nada significativo. Y por último, pues miro a ver si hay clústeres, ¿no? Que si mirando distintas métricas de inhibición cortical podemos hacer clústeres y luego observar la distribución de la edad dentro de cada uno de los clústeres. Entonces, aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, tenemos par a par cada una de las principales componentes, pues esta es la principal componente 1 versus la 2, la 1 versus las 3, la 1 versus la 4, etc. Porque el clúster se ha hecho tanto con la PCA como con los valores de TEPS. Y entonces aquí a la derecha tenemos pues el N45 versus P60, cada uno de ellos. Esto es para ver si visualmente veíamos algún clúster, que tampoco se ven. Y de hecho luego cuando usamos métodos para buscar el número de clústeres óptimo, que en este caso ha sido el gap static, siempre nos devuelve que el número de clústeres óptimos es 1, es decir, pues que no hay un clúster, todo es un mismo grupo. Tanto usando las componentes principales como nuestros datos en crudo, por así decirlo. Estas métricas o estos análisis se han repetido para el área bajo la curva y la amplitud en las ventanas globales, pero los mismos resultados, que no hay una relación clara, por lo menos en este subset de población control entre la inhibición cortical y la edad. Entonces, me surgió la pregunta, digo, vale, en controles podemos concluir que en nuestra población da igual la edad que tengas, que no se va a relacionar de ninguna manera con la inhibición cortical. Digo, pero a lo mejor el diagnóstico, bueno, la enfermedad sí, o el trastorno
sí que hace que esta inhibición cortical se vea condicionada por la edad. Entonces, es la segunda parte de la presentación, que el objetivo pues, era repetir el mismo estudio, pero viendo si hay una relación en vez de con controles con pacientes. También he usado las señales de LICI para que fuese el mismo protocolo, y en este caso tenemos 69 pacientes y la distribución sí que es más normal, está más distribuida, por lo tanto he usado todos. Y lo mismo, para cada una de las métricas que tienen información de inhibición cortical, pues calculamos o representamos scatter plots, hacemos una correlación, distintos modelos de regresión lineal y el clustering. A nivel de los scatter plots, pues un poco lo mismo que con los controles. No vemos que haya a simple vista de nuevo ningún tipo de correlación entre edad y el valor de inhibición cortical medido por cada uno de los parámetros. Sin embargo, cuando hacemos la correlación de Pearson y Spearman, en B200 sí que sale que había una correlación entre la edad y la amplitud de este potencial. Lo único que, bueno, pese a que el p-valor sí que es pequeño, la R es aún pequeña y viéndolo así de manera visual, no creo tampoco que sea una tendencia súper marcada. Entonces yo creo que es casualidad casi que salga, pero no me fiaría mucho de este resultado. Y luego con la regresión lineal, pues pasa un poco lo mismo. Cuando creamos el modelo de cada una de las métricas versus la edad, es decir, respondiendo a la pregunta que si la inhibición cortical cambia en función de la edad, sale que un modelo, el de pico a pico N45 P60 versus edad, casi es significativo. Pero de nuevo, también disminuiría esta inhibición cortical con la edad. Pero bueno, de nuevo, nada concluyente, además es un 0,056 que ni siquiera llega a la significancia. Luego también repetimos el modelo anterior, cambiando la pregunta, que si es la inhibición cortical un signo de envejecimiento o si puede predecirse la edad mediante la inhibición cortical. No sale ningún modelo significativo y vuelvo a hacer una PCA, pero ahora con las métricas de los pacientes. Y con la PCA 7, que no es precisamente la que tiene la variancia más grande, sí que sale este modelo significativo. Y aquí he puesto los loadings también. Pero luego, en cambio, cuando uso las primeras 7 componentes principales no sale significativo y con las 4 primeras que explican el 94% de la variancia tampoco. Por lo tanto, tampoco me acaba de gustar este resultado. Entonces, viendo estos resultados, decidí crear un último modelo, donde aquí sí que usamos todos los sujetos, tanto pacientes como controles, pero vamos a poner como covariable el diagnóstico. Es decir, le vamos a introducir al modelo esta información, si es un paciente o un control. Y creamos el siguiente modelo, donde vamos a contestar a la pregunta si la relación entre la edad y la inhibición cortical es distinta según el diagnóstico. Y esta interacción de edad por diagnóstico lo que nos indicará es si esta interacción sale significativa, quiere decir que la diferencia entre grupos, es decir, entre ser paciente y control en inhibición cortical, depende de la edad. Dicho de otra manera, si nosotros vemos que hay una diferencia en inhibición cortical entre pacientes y controles y esta interacción sale significativa, quiere decir que la edad también está aportando a que haya esta diferencia. No solo es a nivel de inhibición cortical o de diagnóstico. Entonces, de nuevo, pruebo con todos los parámetros de inhibición cortical, P60, N45, los pico a pico, las amplitudes, el área bajo la curva y las amplitudes de las ventanas, este modelo, y todos salen no significativos. Y además, en todos los modelos, la interacción edad por diagnóstico también nos sale no significativa. Es decir, que la diferencia de inhibición cortical entre los grupos no va a depender de esta edad. Luego, para cercionarnos, pues hacemos un último modelo donde quitamos esta interacción. Simplemente tenemos en cuenta la edad y el diagnóstico. Y con esto lo que vamos a hacer es comprobar si, ajustando por la edad,
hay diferencias de inhibición cortical entre los grupos. Y en este caso, el único modelo que sale significativo es el P60N100, que, bueno, es donde hemos visto siempre que hay diferencia entre pacientes y control. Y si nos fijamos aquí en la estadística que nos devuelve, vemos que el término independiente, que sería este 1, ¿no? Es significativo, es decir, tiene un peso en este modelo. La edad no es nada significativa, tiene un 0,85. Y el diagnóstico, es decir, si es paciente o control, es lo que nos permite ver las diferencias en inhibición cortical, que tiene un valor de 0,02. Bueno, aquí tenéis el QQ-plot, que es para ver cuán bien se ajusta el modelo a nuestros datos. Y esta sería la representación del modelo. Entonces, lo que nos está indicando es que hay una diferencia de inhibición cortical entre los grupos, como ya habíamos visto, pues, por ejemplo, en el artículo del LICI, ¿no? Y esta diferencia también se mantiene aún ajustando por edades, puesto que el p-valor de la edad no es significativo. Por lo tanto, no hay una evidencia de relación con la edad y la inhibición cortical. Por lo tanto, a igualdad de edad, o sea, la interpretación sería que a igualdad de edad en ambos grupos, teniendo poblaciones de misma edad en los dos grupos, el grupo patológico, en este caso pues el esquizofrénico y bipolar, están todos juntos, tiene valores más bajos que el grupo control, que es lo que hemos visto, ¿no? Pues que tiene una inhibición cortical alterada, pero algunos facilitan. Por lo tanto, yo creo que podríamos concluir que no hay evidencia que haya una relación de la inhibición cortical con la edad. Y además, la diferencia, por lo tanto, que encontramos en la inhibición cortical entre los grupos siempre viene dada por el diagnóstico, por el hecho de que unos padecen una enfermedad y los otros no, no por la edad que hay en esos grupos. En la literatura también estuve mirando a ver si había indicios o alguna tendencia de una relación entre la inhibición cortical y la edad, y los resultados pues son dispares. Hay grupos que encuentran que a mayor edad hay un incremento de la inhibición, otros encuentran un decrecimiento, otros que no pasa nada, que se mantiene igual, por lo tanto tampoco hay un gold estándar que digamos, vale, pues esto es lo que tiene que pasar, porque lo poco que está investigado, al menos con TMS y el LICI, que es lo que estoy mirando, no hay nada concluyente. Y estos serían los resultados del estudio. Vale. Yo, Gemma, dos cosas. Primero, yo entiendo que el estudio de la relación entre edad y los parámetros derivados del LICI, de alguna manera asume que la relación tendría que ser lineal. Es decir, que a menos edad, pues pasa una cosa y un poco más de edad pasa más esa cosa o menos esa cosa, dependiendo del signo, un poco más de edad más o menos y así sucesivamente. En una relación aproximadamente lineal. Sí, cuando hago la regresión lineal y la correlación, sí. Pero Claro. por eso hice los scatter plots, para ver si había alguna otra tendencia. Yo sé, si veo una parábola, pues ya sé que no tengo que buscar Claro. una. Claro, es que por lo que sabemos del desarrollo de la transmisión inhibitoria en el ser humano, pues es una relación parabólica o asintótica en el que pues más o menos hasta pues la pubertad o el inicio de la edad adulta aumentaría muy rápido y luego se estabilizaría bastante. Entonces es bastante posible que estemos globalmente en la franja de la estabilidad de la transmisión inhibitoria. O sea, yo creo que alrededor de los 20 años probablemente esto ya esté estabilizado, ¿no? Vale. Entonces, claro, esto habría que, bueno, pues sería un resultado válido. Es decir, miramos en una franja de edad determinada, me refiero sobre todo a la interpretación, y vemos que está estable y eso nos lleva a pensar que, bueno, pues que aunque los grupos de pacientes y controles tengan cierta diferencia de edad, pues que tampoco pasaría nada porque demostramos que en esta franja de edad la edad no influye mucho. Otra cosa es en pacientes, que
que, claro, no hay que, con los resultados que has encontrado, hay que diferenciar de alguna manera dos cosas que están altísimamente correlacionadas y que tienen efectos diferentes, la edad y la duración de la enfermedad. Si la enfermedad empieza a los 18 años y el paciente tiene 55, pues claro, la mayor parte de su vida la ha pasado bajo los efectos de la duración de la enfermedad, además de la edad. Y son dos cosas muy diferentes, pero muy correlacionadas. Si ves un efecto de la edad, seguramente también estás viendo el mismo efecto de la duración de la enfermedad. Vale, pues se puede hacer un modelo teniendo en cuenta también la duración de la enfermedad como Claro, covariable en porque el caso de los pacientes. esa la tenemos recogida, claro. Sí, yo Entonces creo que yo no sé también. si, claro, si existe alguna posibilidad de determinar con nuestros resultados cuál sería, a ver si me explico, así sin dibujitos. Si la relación es asintótica o parabólica, ¿cuál sería, dónde estaría aproximadamente localizado el codo? Es decir, cuando deja de crecer y ya se estabiliza. El problema es que con nuestra distribución de muestra, pues no lo sé si va a salir porque no tendríamos apenas sujetos por debajo de 18 años. Si el codo estuviera más en torno a, no sé, a los 25 o a los 30, pues sí que podríamos encontrar ese codo. Pero esto tendría que ser en controles, porque Vale, claro, en pacientes ese codo estaría muy influido porque una edad bastante frecuente de inicio de la enfermedad es precisamente en torno a los 20 años. vale. Pues aquí Nosotros la en cosa es que... pacientes, Sí, sí, no, acaba tú. no, que en controles sí que tendríamos bastantes de 18, hay como 30 entre 18 y 20, Claro, bueno, un poco pero menos. Pero sí, la estabilización es anterior sí que no la vamos a ver. claro, claro, el crecimiento de la función inhibitoria, pues sí, se va dando hasta pues depende de lo que estudies, claro. Otra cosa es que se vea con TMS, claro, Ya, pero se va dando hasta pues seguramente los 20 y pico años. Pero claro, si estudiamos la relación asumiendo que hay eh, un aumento lineal, pues no lo vamos a ver, o un cambio lineal. vale, bueno, también puedo probar hacer un modelo de maratón, o sea, con otra función. Sí, lo que pasa es que viendo los scatterplots Ya, tampoco siguen. Viendo la distribución de los datos, Aquí. sería estas. Sí, exacto, que no hay, o sea, si fuese, tú dices que sube y se estabiliza, ¿no? Claro, pero es que seguramente lo que está pasando es que suba antes Ya, Por eso que probablemente, vale, pues será que no tenemos la edad de nuestros controles no permite hacer un estudio de estabilización de la inhibición o ya, pero claro, porque habría que meter a niños y adolescentes. ya. Pero pues en el cambio ámbito estos datos sí que nos valen para argumentar que, bueno, pues que en este una vez que periodo llegas a la de... fase, ¿no? Una vez que que llegas entre, al... Perdona, disculpa. sí, que no, que entre los 20 y los 60 años, por ejemplo, Eso es. pues esta función es bastante estable en controles y eso es importante para los estudios de TMS. Sí, al final lo que nos permite, de cierta manera, es poder ser más flexibles con las limitaciones de edad Sí, en los no, controles. claro, y aportamos a la literatura pues datos que, bueno, pues que Sí. permiten que no haya que estar tan pendientes de la edad. Mm. O sea, que no es un factor de confusión demasiado grande. Convendría hacerlo también a ver, en los pacientes, no sé si se os ocurre alguna, bueno, yo creo que sí, en los pacientes
buscamos el efecto de la edad y buscamos el efecto de la duración de la enfermedad, de las dos cosas, pues podemos ver qué aparece, ¿no? Sería, ¿cómo podríamos destilar el efecto de la edad de la duración? Es complicado, ¿no? Como Quitar el efecto de la duración respecto de la edad. aislarlo, ¿no? Claro, es estudiar solo la edad quitando el efecto de la duración. No sé si se os ocurre hacer algún tipo de residuos con regresiones o cosas de esas que sabéis hacer. Yo ahí creo que una forma que igual es un poco rudimentaria, pero puede valer, es hacer 3 modelos, uno que tenga la edad y otro la duración, uno que tenga la duración y no la edad, y el último que tenga la edad pero no la duración, y simplemente los comparas. Si los coeficientes, los tamaños del efecto de los pacientes, etcétera, son parecidos, pues quiere decir que es irrelevante una cosa respecto de la otra, que están dando la misma información. Claro, el objetivo, pensando en voz alta, sería saber qué efecto tiene la edad en controles y qué efecto tiene la edad en pacientes. Si mostramos que la edad en sí misma, en esta franja entre los 20 y los 60 años, no tiene demasiado efecto ni en pacientes ni en controles, pues es una buena noticia de cara a lo que hay que controlar, ¿no? Entonces, bueno, pues el estudiar... Sí, De todas formas, es un poco lo que venía diciendo aquí al final, que al hacer este modelo y al salir esta interacción no significativa, significa que la edad no va a influir en la inhibición cortical y más luego cuando vemos aquí que la edad no influye porque el p-valor que tiene en el modelo no es significativo. Pero Ya, esto es para este caso en concreto del P60N100. claro, pero ahí están mezclados los efectos de la edad y de la duración de la enfermedad, además en un grupo y no en otro. Sí, Ahí sí. mezclas la edad en controles y la edad en pacientes. Y la edad en pacientes es el resultado de edad y, Más duración. y duración. Bueno, más no exactamente, porque la mayor parte de los años coinciden, que ese es el problema. Pero si haces la correlación entre edad y duración y la correlación es muy alta, al final escoger una u otra es indistinto en hacer un modelo. Solo haciendo la correlación seguramente saldrá muy alta, seguramente me imagino, porque si todos empiezan, como decís, a los 20 años, es pues al final... no, o sea, que es muy típico que empiecen sobre los 20 años, pero hay gente que empieza a los 30, a los 40, a los Bueno, 16. pues entonces habría que hacer una correlación y ver si a lo mejor no correlan tanto como nos esperamos. Pero si tenemos los datos se puede hacer, es una correlación de las dos variables y ahí se ve si realmente se cuantifica el nivel de correlación entre una y otra. Yo de estas pruebas, Gemma, al final, que comentábamos y de pronto hacer... Pues, a ver, está claro que con toda la población no sale nada significativo, que también es esperable, ¿no? Por lo que decís. Pero no sé si escogiendo los extremos, que ahora decís, por ejemplo, 20, 22 años o 20 años y los mayores de 60 y pico, 70, sale alguna... Lo hice Vale. aquí, lo que pasa que no las había puesto, pero por si acaso la quería ir ver. En este caso, uy, Pues vamos a ir lo que nos comentamos. hice dos modos P60 y N100, P60, P60 N100 y N100, P60 N100, porque son los que más, normalmente más, no mejor nos salen, ¿no? Estos solo son controles y el grupo de jóvenes, que son los puntos azules, son aquellos que tienen menos de 20 años, que son 16, y el de adultos, bueno, adultos o mayores, mayor de 40. Porque el más mayor que tengo tiene 54, entonces tampoco me puede ir muy allá. Y tenemos una N de 12. Pero... Estos son pacientes, perdón, no, controles. Ah, control. Pero
Vamos, es que los naranjas están entre los azules, o sea que no... Y aquí Y también, sí, y para los pacientes. para los pacientes no lo he hecho, Bueno, pero también lo puedo hacer. Pero vamos, que si vemos los scatter plots de los pacientes, y si, por ejemplo, estos que están aquí 60 y los de 20, es que no creo que salgan dos grupos claros. O aquí en el P60 y 100, sí. Están todos aquí entre 1 y -1. Sí, lo puedo mirar. quizás en P60 puede haber algo. Quizás. Es el segundo empezando por la izquierda, ¿no? Sí, porque estos de aquí, ¿no? Sí, quizás. Es, como decía a Sara Montiel, quizás. O no, quién lo decía, no me acuerdo, pero vaya. Quizás, ¿no? Pero... Y en vez de amplitud lau, tú también con el área también lo has mirado y tampoco es que... No. Puse ¿no? Decías estos. que no, más de lo mismo. Sí. No sé, yo creo que el objetivo de esto era estudiar esto en relación con la edad, sobre todo en los sujetos sanos, Sí. para ver si, bueno, por un lado, cómo de importante era este control en los estudios de comparación y por otro lado ver si se relacionaba con el desarrollo neurobiológico de la función GABAérgica inhibitoria en el cerebro humano. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos esta franja de edad y que el resultado básicamente es plano, pues yo creo que conviene apuntalarlo en pacientes y en controles porque es un resultado válido, esa que responde a nuestra hipótesis. ¿Hay o no hay cambios? Pues no los hay en principio en esta franja de edad y es una franja muy importante en el estudio de esta enfermedad porque esta franja es en la que típicamente están casi todos los pacientes. O sea, los pacientes que inician la enfermedad a lo mejor a los 12 años o por ahí son muy poquísimos. Entonces, bueno, pues el decir que esto es estable, que la influencia de la edad en esta franja de edad que es tan importante para la enfermedad es poca, es estable, no hay influencia, pues es un dato importante. Y no, bueno, pues que no sea significativo, que no encontremos un resultado positivamente significativo, no significa Sí, sí. que no tenga su relevancia, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que habría que, bueno, Bueno, de hecho, yo creo que, entre comillas, nos beneficia el hecho de que no se haya encontrado. Lo que pasa que ya sabemos que de cara a difundirlo, pues los no resultados cuesta más de... Bueno, hombre, Claro. ahí ya, si lo hemos encontrado honestamente, como es el caso, Sí. pues todo es cosa de cómo presentarlo. Decir que nuestra hipótesis es precisamente que no va a haber diferencias por la franja de edad en la que estamos y que como estamos preocupados de que en los pacientes la influencia de la duración pues menoscabe la influencia de o haga que la relación con la edad sea diferente, pues queremos estudiarlo. Yo creo que... Bueno, y por otro lado también es un punto a favor lo que ha dicho Gemma antes, que no hay estudios que hagan este análisis en esta franja de edad de 20 a 60, sino que estos estudios hacen entre jóvenes o población general y mayores, es decir, Claro. 70, pero ahí ya estás mirando otras funciones, es decir, no estás mirando temas de... Claro. Ahí estás enfermedad. estudiando el efecto del envejecimiento y lo mismo Sí, hay envejecimiento, estudios deterioro... que tienen que ver exactamente con Alzheimer, con deterioro cognitivo, Sí, eso es. pero nosotros si lo enfocamos a la franja típica en la que están los pacientes, porque dicho sea de paso, la mayor parte no pasan de los 60 y pocos años, pues aportamos algo. Vale, pues miramos cómo podemos incluir la duración de la enfermedad para los pacientes, para ver qué efecto tiene la edad en pacientes, ¿no?
Exactamente, sí. Vale. Y hay otra cosa que quería aprovechar para comentaros. Hay una técnica en estadística que se llama Neyman-Johnson, que sirve precisamente para comparar si hay diferencias entre una variable, como sería el CI en este caso, entre dos grupos, a lo largo de otra variable como la edad, que te va a salir también que no, porque sale que no de todas formas y maneras, pero por si le queréis echar un ojo. Y la Vale. otra que me parece más importante es que si se reportan resultados negativos, nos ha pasado varias veces que los revisores siempre piden estadística bayesiana como añadido a mayores. No sé si lo habéis tenido que lidiar con ella, no es muy difícil y si sale que no, va a salir ahí que no también, pero seguro que te la piden. Entonces, para tenerlo en Vale. cuenta. Pues muchas gracias. Me acuerdo que creo que el primer paper con Inés la pidieron o algo así. Sí, Eh, sí, sí. Sí, sí, lo Vale, hicimos. pues lo miramos también estas dos cosas. Muy bien. Vale, pues entonces quedamos en que hacemos esta prueba de la duración de la enfermedad y también miramos toda esta parte de los análisis bayesianos o que estadísticamente que se suele pedir en estos casos. Y bueno, la idea puede ser completar la presentación, ¿no? y debatir cómo enfocar su publicación ¿no? Sería esta la Vale, idea. fenomenal. Vale, muy bien. Mira, yo quería aprovechar, si de esto del tema del seminario hemos acabado, yo quería Sí. aprovechar para comentaros que, bueno, por cuestiones diversas de reestructuración, pues se ha incorporado al grupo un profesor, un investigador de nuestro departamento que, bueno, estaba trabajando en el Instituto Oncológico de Valdebrón, es Telecos, como Alejandro, como yo mismo. De hecho, es de mi quinta. Entonces, allí estuvo durante muchos años trabajando con temas de, pues sobre todo MRI, etcétera, tema oncológico, tema cerebral, tumores. Bueno, es experto en temas de FMRI. Entonces, yo os quería preguntar, porque bueno, vosotros, vaya, tenemos las MRI de los controles y de los pacientes. No sé si hay algún tipo de análisis o de estudio que se pudieran hacer con esas imágenes que pudieran ser interesantes, de la misma manera que estamos trabajando con todas las señales de G, etcétera, y que él pudiera hacer pruebas. Él ahora se ha incorporado full time a la universidad. Él estaba a tiempo parcial en la universidad y a tiempo completo en el Instituto de Investigación de Valdebrón. Y ahora, pues no hace mucho, pues pasó a tiempo completo aquí a la UPC y bueno, tenemos buena relación y él tenía ganas de también colaborar. Entonces, no sé si por la disponibilidad de esta información, de estos datos, de imágenes, creyerais que hubiera algún estudio que... Yo lo que le he comentado también es que mirase un poco en la literatura, el tema de salud mental, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, y los datos que tenemos que pudiera darse, pero igual vosotros ya tenéis algo un poco en mente o podéis pensar en algo que pudiera ser interesante evaluar. A ver, tenemos los datos y ya llevamos estudiando esos datos ya bastante tiempo. En el tema de los clústeres, por ejemplo, una parte importante es el proceso de los datos estructurales. Aquí estamos trabajando con la parte de imagen, con el laboratorio de procesamiento de la imagen, cuyo investigador principal ahora mismo es Rodrigo de Luis, y esto forma parte de la tesis de Alejandro, que está estudiando sobre todo la edad cerebral de los pacientes. Tenemos Vale. datos también, tenemos datos de conectividad estructural con anisotropía fraccional, imágenes de tensores de difusión. Y tenemos también la resofuncional, que ahora mismo la tenemos un poco más olvidada de la mano de Dios. Sí, eso es lo que estamos olvidando. Claro.
Entonces, lo mismo la reso funcional, si este hombre tiene conocimientos, ideas, etcétera, pues lo mismo si puede echar una mano en procesarla, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, es simplemente un ofrecimiento, ¿eh? No tiene por qué, si ya Sí, estáis colaborando, no, pero no, bueno, ya, sí, si os hace no, ya, falta... sí, pero Miguel Ángel, es que tenemos una cantidad de datos ingente Sí, y si hay alguien más que puede, en particular en el área de, lo hablaríamos también con Rodrigo aquí, claro, pero en el área de reso funcional, si conoce el tema y puede facilitar el procesamiento de algunos de estos datos, pues lo mismo es buena idea. ¿No te parece a ti? Sí, es que lo de funcional ni siquiera sé si, porque sé que por ejemplo, las estructurales normales se hace automáticamente según entran en el servidor, se procesan. Las de DTI sé que llevan más tiempo, que siempre da problemas. Y las funcionales que ni siquiera sé si se trabajan, si se procesan o no. Hace relativamente poco las estuve echando un ojo para eso que intentamos hacer Rosa y yo, que no salía nada interesante, que salían popurrí. Pero es lo que dice Vicente, es que esas imágenes no las estamos usando. Tampoco sabemos muy bien qué hacer con ellas. Entonces, todo lo que se le ocurra por ese camino pues, va a ser bienvenido, yo creo. O sea, vale. sería ¿Eres reso Antonio? funcional. ¿Quién está hablando? Perdona que no le veo. Alejandro Ross. Ah, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Ahora sí te veo. Pues no sé si a ti te parece que se pone o nos ponemos en contacto para que nos digas qué son la información que se dispone y empezamos a mirar a ver qué opciones hay sobre posibles resultados o análisis a hacer y vosotros hablar también con el equipo del laboratorio por si, a ver, no hubiera ningún problema. Me refiero que no es tampoco, es más por pensar en ayudar, no, ya os digo, no lo comentáis con ellos. ¿Es resto funcional en Resting State o alguna Sí, tarea? sí. Es lo que iba a decir antes, en resting state. En resting. Entonces supongo que red de modo por defecto o quizás análisis de conectividad es lo que podría Claro, en resto claro. en Resting State por ahí. Sí, de hecho lo que estuvimos mirando Alejandro y yo fue también sobre eso, de la red de modo por defecto, sí. ¿Lo correlacionamos con la IPASE o con qué fue? Con la Con la supresión N1. de N1, que ahí como que nos perdimos un poco porque teníamos como muchas correlaciones y ya lo dejamos ahí. Sí. Nota pedante entre paréntesis, red predeterminada. Eso de modo por defecto. Eso de modo por defecto es un anglicismo de China. Bueno, pues yo creo que sí, que lo vamos hablando y ya está. ¿Te Vale. parece a ti? Sí, claro. Le comentáis a este hombre lo que hay y a ver si él, bueno, tiene experiencia o tiene ideas o tiene posibilidades para hacer análisis. Yo creo que sobre todo sería conectividad funcional. Vale. Lo Sí, que hay que además hacer. hay un programita en MATLAB que se llama con dos Ns que es buenísimo. Te hace toda la pipeline, puedes irlo ajustando y es muy cómodo para trabajar fácil con ello, bastante rápido. Vale, pues ya le comentaré y si acaso pues cualquier duda que tengamos te comentamos a Alejandro, ¿no, Vicente? Sí, Y si, bueno, si se ve algún interés o alguna posibilidad de hacer algún análisis, pues se prueba y se mira a ver qué resultados puede haber. Sí, porque es que debe haber muchísimos estudios, vamos. Porque estamos hablando de los pacientes y los mismos pacientes y controles que estamos comentando aquí ahora en esta base de datos, ¿no? y más. Y muchos más. Muchos más. Y muchos más. De reso Vale. estructural, para que te das una idea, tengo unas 250 de entre controles y pacientes. Y funcionales tendremos alguna menos, imagino, pero no sé cuántas exactamente. Wow. 250. Sí. Vale. Bueno, aquí hemos puesto en marcha un servidor nuevo que nos ha costado una pasta. A lo mejor habrá que amortizarlo. Vale, pues vale, perfecto. Oye, pues gracias. Se lo comento, lo vamos hablando y ya estamos en contacto. Muy bien. Y la última pregunta que no podéis escaparos, ¿cómo va el artículo que tenemos pendiente?
Sí, yo lo tengo ya a punto de caramelo. Yo lo tengo a mitad. Mañana se lo paso a la gente. Sí, yo también. Yo lo tengo a mitad. Quería tenerlo para mí. ¿Vale? Han sido Sí, unas semanas / meses muy intensos. Muy bien, fenomenal. Venga, pues nos vamos Venga. viendo. Pues venga, adiós. De acuerdo. Gracias. Chao. Hasta luego, Chao, gracias. hasta Adiós. luego.